una charla de Pilar Rada, virtual. Pilar es fisioterapeuta, especialista en neurorehabilitación y trastornos del movimiento funcional, miembro de la FNDS Society y Sociedad Española de Neurología, cofundadora de Rehabilitación TNF. Actualmente se desempeña en el Servicio de Neurología Hospital Ruber Internacional Madrid desde el 2009 y desde el año 2017, Unidad de Trastornos del Movimiento Funcional. Clínica privada PhysicalMed 2011, actualidad. Ha sido fisioterapeuta en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y en el Centre de Reeducación de Butte-Chaumont en París y en Centre Hospitalier Nord-Mayenne en Pays de la Loire, Francia. Bienvenida, Pilar. No estamos escuchando. Ainda no. ¿Se ve la pantalla? Sí, ahora Hola. sí. Vale, ahora se escucha, ¿verdad? ¿Me podéis confirmar, por favor, que se escucha? Sí, estamos escuchando. Vale, fenomenal. Bueno, pues buenos días, buenas tardes aquí desde España. Lo primero, dar las gracias a la Sociedad Peruana de Neurología por la organización del Congreso y por la invitación a participar. Ahora, después de la ponencia de mi compañera Beatriz, os voy a hablar de cómo podemos los terapeutas abordar y adaptar nuestros tratamientos cuando los pacientes presentan comorbilidades tan frecuentes como el dolor y la fatiga. Bueno, pues como terapeutas, la primera vez que abordamos y valoramos a estos pacientes, pues muchas veces vemos que vienen acompañados de múltiples síntomas, incluso de múltiples diagnósticos. Aquí os he puesto un poquito los más comunes y a veces como terapeutas puede ser un poco abrumador, ¿no? Ver toda esa cantidad de síntomas que presentan los pacientes. Dentro del dolor persistente, pues muchos pacientes tendrán migraña, ¿no? Síndrome de dolor pélvica crónico, fibromialgia, fatiga tanto física como cognitiva, síntomas urológicos como la vejiga hiperactiva o retención urinaria idiopática, dificultad para la micción, síntomas digestivos o del neurodesarrollo como por ejemplo el trastorno del espectro autista. En esta revisión que os he traído del año 2023 se ve un poco de los artículos publicados entre el 2000 y el 2022, pues cuáles son las comorbilidades más frecuentes de estos trastornos, ¿no? Y lo que los resultados nos dicen es que la fatiga es el más comúnmente reportado por estos pacientes, seguido de síntomas cognitivos. Dentro de los trastornos psiquiátricos, la ansiedad es el más común, ¿no? Pero también, como lo que nos ocupa hoy, los síndromes de dolor crónico están presentes en más del 50% de los pacientes. Y para mí lo importante y lo relevante es la conclusión, ¿no? Estas comorbilidades que presentan los pacientes con trastorno neurológico funcional lo que van a hacer es participar en la carga de la sintomatología total del cuadro. Por lo tanto, esta discapacidad acumulada va a alterar el pronóstico de estos pacientes y su tratamiento y su abordaje, ¿no? Por parte de los terapeutas que nos enfrentamos a estos pacientes va a ser crucial para optimizar los resultados. Ahora ya dentro de, ya no tanto del trastornos neurológicos funcionales, sino de los síntomas más motores funcionales, os traigo este artículo que me parece interesante, que analiza un poco el impacto de estos síntomas no motores y nos dice que no hay una correlación entre la calidad de vida relacionada con la salud y la gravedad de los síntomas motores en pacientes de trastorno del movimiento funcional. Sin embargo, el presentar múltiples síntomas no motores y más graves sí que se correlacionó con una peor calidad de vida relacionada con la salud. Por lo tanto, en los pacientes en los que estos síntomas no motores son muchos y muy discapacitantes, se asocian como un posible predictor de peor pronóstico. Entonces, los terapeutas, ya no hablo solo de fisio, pero los terapeutas en general vamos a tener que desarrollar habilidades tanto para evaluar como para adaptar nuestros tratamientos que están centrados en la persona para poder abordar estos síntomas.
Y es que la fatiga y el dolor, como bien hemos hablado en otras ponencias, yo creo, van a jugar un rol tanto como factor de vulnerabilidad, como predisponente para muchos pacientes en un futuro desarrollar este tipo de trastornos, también como precipitante del propio cuadro, del propio trastorno, pero también como desencadenante, por ejemplo, en pacientes en los que los síntomas cursan más en crisis, son más paroxísticos, ¿no? Pues cuando el dolor o la fatiga se agudizan, es un factor desencadenante para que esa crisis aparezca. O pacientes que tienen síntomas motores constantes, cuando el dolor y la fatiga se agudizan, esos síntomas se exacerban. Por lo tanto, van a tener ese rol de precipitar. Y como perpetuantes del cuadro, ¿no? Pacientes que mejoran su manejo de las crisis, mejoran sus síntomas motores e incluso desaparecen, pero sin embargo el dolor y la fatiga van a tener un rol más en perpetuar el caso. Por lo tanto, como clínicos, es un desafío muchas veces a enfrentarnos a estos pacientes, a estos síntomas no motores que presentan estos pacientes, y tenemos pocos recursos que estén publicados, adaptados para, o sea, para poder adaptar los enfoques terapéuticos, ¿no? Como el que nos ha explicado, por ejemplo, Bea, en la ponencia anterior. Ahora voy a centrarme un poquito en la fatiga. ¿Vale? Vamos a abordar primero la fatiga. Y lo primero va a ser definirla, ¿no? Os he traído esta definición que nos proponen en este review, en este artículo que se publicó en el 2021, en el que analiza un poco la fatiga de los síntomas, o sea, de los trastornos motores hipocinéticos, hipercinéticos y los trastornos del movimiento funcional. Y ellos lo proponen, ¿no? Una definición como la fatiga como una sensación subjetiva abrumadora de cansancio, falta de energía o necesidad de mayor esfuerzo, que es generalizada, desproporcionada a la actividad realizada y que no se alivia ni con el descanso ni con el sueño, y a menudo interfiere en las tareas mentales. Y es que en general encontramos poco publicado sobre el manejo de la fatiga porque no hay consenso en la literatura, en la definición ni en las escalas de medición, y además hay una alta prevalencia con otros posibles factores que pueden asociarse, ¿no?, a que el paciente presente fatiga, por lo tanto dificulta la investigación. Para mí se queda un poco corto esa definición, porque en la experiencia me dice que en los pacientes con trastorno neurológico funcional muchas veces presentan fatiga, pero es muy multidimensional. O sea, no es solo fatiga física, no es solo fatiga mental, sino que van a haber casos en los que también experimentan fatiga sensorial. Por ejemplo, la exposición a múltiples estímulos sensoriales, los estímulos sensoriales potentes, les hace también experimentar ese tipo de fatiga. Fatiga emocional, fatiga y dolor, ¿no?, que van muy relacionados. Cuando el paciente experimenta mucha fatiga, el dolor se va a agudizar, o al contrario, cuando el paciente presenta mucho dolor, la fatiga también se va a agudizar. Fatiga asociada a otras enfermedades crónicas que también puede presentar. Os traigo estas líneas que he rescatado de la página de Neurosymptoms, ¿no? Cuando vemos y nos dice que a pesar de presentar muchos otros síntomas evidentes, los pacientes con trastorno neurológico funcional afirman que el agotamiento y la fatiga son los que les impide generalmente desenvolverse en su día a día. Y hay diversos estudios que nos dicen que la fatiga es el factor determinante más importante de calidad de vida para muchos pacientes. Por lo tanto, vamos a intentar visualizar y abordar el cansancio o la fatiga, en este caso, también considerarlo como un síntoma o como otro síntoma relacionado con un problema en el funcionamiento del sistema nervioso y la gestión de recursos. Cuando le explicamos al paciente y cómo podemos entender nosotros qué factores pueden contribuir a la fatiga en nuestros pacientes con trastornos del movimiento funcional, pues podemos entender que es que los síntomas motores ya ellos de por sí causan cansancio, ¿no? Si yo tengo un temblor constante, unas mioclonías, tengo una alteración de la marcha, de por sí esos síntomas motores ya me van a cansar. Luego hay, aparte, los pacientes realizan un sobreesfuerzo cada vez que necesitan realizar un movimiento, por lo tanto van a consumir muchos más recursos. Hay una exigencia cognitiva de los síntomas, tienen dificultad para procesar la información, al perder el automatismo necesitan un control atencional mucho más directo, ¿no? Y los pacientes que además tienen dolor persistente, pues generalmente hay un miedo al movimiento, hay una anticipación, hay una hipervigilancia, y todo eso va a generar fatiga. ¿Cómo podemos los terapeutas, los fisioterapeutas, aliviarlo?
Pues con el reentrenamiento motor, como nos ha dicho nuestra compañera, ¿no? Si yo consigo experimentar un movimiento en el que mis síntomas desaparezcan, el movimiento va a ser mucho más automático, más fluido, más eficiente, no voy a experimentar ese sobreesfuerzo para moverme, no voy a tener ese control atencional tan directo y voy a tener menos hipervigilancia o menos mecanismos de anticipación, ¿no? Del movimiento. ¿Qué otros factores pueden contribuir a la fatiga? Pues está claro que el bajo estado de ánimo, ¿no? La depresión, la ansiedad que pueden experimentar algunos de los pacientes. Problemas del sueño, que es algo que yo me encuentro con mucha frecuencia y vemos cada vez más artículos que nos dicen que un gran porcentaje de pacientes con trastorno neurológico funcional reportan una baja calidad del sueño. Efectos secundarios de fármacos, déficits en la dieta o en la nutrición, otras enfermedades que pueden coexistir. El primer día escuché una charla muy interesante sobre disautonomía, ¿no? Pero también enfermedades autoinmunes, otras enfermedades neurológicas, cambios hormonales en el paciente, situaciones o contextos muy demandantes que los pacientes tienen durante mucho tiempo, ¿no? Un estrés mantenido en el tiempo, patrones de exceso y ausencia de actividad, que ahora veremos qué significa, y también conductas evitativas, pacientes que por miedo a que los movimientos, a que los síntomas puedan empeorar o se exacerben, evitan el movimiento. Por lo tanto, hay un desacondicionamiento físico secundario. ¿Y cómo podemos abordarlo? Pues principalmente con la educación, pero también pues eso, con consejos y estrategias que ahora veremos, ¿no? Cómo podemos ayudarles a modular esos síntomas, incluso con la derivación o con la consulta a otros compañeros del equipo o a otros profesionales. Y es que el abordaje en la fatiga y también en el dolor veremos que es un abordaje transdisciplinar, ¿no? En este caso os pongo aquí una imagen donde psicología, fisioterapia y terapia ocupacional vamos a trabajar de manera integral. Desde la parte de rehabilitación física, ¿qué estrategias terapéuticas vamos a tener? Pues ahora veremos la educación, el plan, diseñar un plan de actividad gradual en el tiempo y graduado al paciente, la planificación de actividades con el paciente, cómo podemos volver a iniciarnos en las actividades básicas diarias y también a retomar actividades, ¿no? Que sean significativas para el paciente, y las estrategias de pacing, ritmo, lo he traducido al español. ¿Y qué es esto de los patrones de exceso y ausencia de actividad? Pues a mí me resulta muy útil tener en el cuaderno de trabajo esto que os he puesto en un círculo, que es un calendario semanal. De un vistazo muy visual, tanto el paciente como yo vamos a tener una idea muy clara de cómo es el día a día del paciente, ¿no? Nos va a distribuir un poco cómo es por días y su actividad durante la semana. Porque vamos a ver que hay pacientes que caen en estos patrones de exceso y ausencia de actividad, en el que a lo mejor tiene un día que es más demandante, un día en el que tienen que realizar más actividad y luego necesitan 2 o 3 días de descanso porque la fatiga o el dolor se exacerban y necesitan recuperarse, ¿no? Entonces son esos boom and bust, ese esquema que vemos arriba, ¿no? En que caemos en lo que dice ahí, ¿no? El paciente se esfuerza o realiza más actividad, sobrepasando su límite, el crash que llaman los ingleses, ¿no? Y aparece como consecuencia la fatiga y el dolor que se agudizan y necesitan un tiempo largo de recuperación. Entonces, este patrón mantenido en el tiempo nos va a perpetuar el problema. Y por ello, con esa información que hemos obtenido del calendario, vamos a poder realizar un plan de actividad gradual, ¿no? Vamos a ver cuál es el mínimo que mi paciente para iniciar puede mantener sin caer en ese patrón de subidas y bajadas. Cómo lo podemos mantener en el tiempo y cómo podemos ir progresivamente aumentando la demanda en función de lo que para el paciente es interesante y necesita, ¿vale? Por ejemplo, yo esta semana tenía una paciente en el que cuando vi su calendario semanal es una paciente de altas capacidades con una exigencia laboral importante, con una autoexigencia propia en la que trabaja 12, 13 horas diarias y cuando llega el jueves ya no puede más, desencadena una migraña y está el jueves, viernes, sábado y domingo postrada en la cama para intentar recuperarse. Pues ese sería un patrón, ¿no? De estas características y vamos a intentar acordar con el paciente cómo podemos evitar caer en esos patrones.
Otras estrategias son las de pacing o ritmo, planificación de actividades, ¿no? Ahí veis en el gráfico que lo vamos a intentar es que el paciente, hacerle consciente de que realice más o menos la misma cantidad de actividad a lo largo del día y distribuirla a lo largo de la semana para evitar sobrepasar ese límite, ¿no? La línea roja en el que una vez sobrepasamos ese límite caemos otra vez en el patrón un poco anterior o en la exacerbación de los síntomas de dolor o fatiga y necesitamos mucho tiempo para recuperarnos. Para ello va a ser útil dividir las tareas que les resultan más difíciles o agotadoras al paciente en partes, enseñarle al paciente a detenerse antes de necesitarlo, o sea, evitando llegar al límite de tolerancia en el que atravesemos ese punto de no retorno y aparece la crisis de agudización. Para ello va a ser útil para esos pacientes, sobre todo, que les cuesta mucho reconocer cómo se encuentran, es como que pasan del verde al rojo, como digo yo, de manera directa, ¿no? Un poco entrenarles en la escucha al cuerpo, en la conciencia de su estado, ¿no? Reconocer qué nivel de fatiga tengo y qué nivel de dolor tengo para poder aplicar mis estrategias. Y para ello utilizo la metáfora o el símil un poco de la batería, como veis ahí, ¿no? La idea es que el paciente cada vez sea más hábil en reconocerse en el amarillo, en el ámbar, ¿no? Que es cuando tengo que empezar a plantearme el parar, cambiar de actividad o qué me sirve para recargarme para evitar pasar al rojo. Incluso hay pacientes que están tan desconectados o disociados que yo les digo que se pongan incluso una alarma, ¿no? Cada hora y media o algo que me diga cómo estoy y qué necesito. Y les ayude a bajar un poco al cuerpo y a escuchar esas sensaciones para saber, oye, pues a lo mejor si sigo por aquí voy a terminar agotándome o mi dolor ya me está avisando y va a pasar a un rojo y necesito parar o cambiar, ¿no? Y a lo largo de esa rutina que vamos a diseñar con el paciente va a ser útil también el programar descansos y tiempos, que el descanso no tiene que ser solo físico, de me siento o dejo de hacer actividad, sino también qué tipo de estrategias puedo implementar en esos descansos que me ayuden a recargar. Podría ser escuchar música, podría ser estrategias más sensoriales o simplemente descansar. Y para esto nos vamos a apoyar en el workbook, en el libro de trabajo que nos ha explicado Bea también. Yo os he traído aquí una foto de que se ha publicado con el artículo del Physio for FND, en el que muchas de las imágenes que hemos presentado en las diapositivas anteriores salen de ese workbook y que, aparte de todo lo que nos ha contado Bea, pues vamos a poder utilizar tanto recursos para la educación en el dolor y en la fatiga, pero también para el manejo, ¿no? ¿Qué recursos le son útiles a mi paciente? ¿Cómo va a ser su planning de actividad? ¿Por dónde vamos a ir gradualmente avanzando? Incluso recursos para el dolor y para las estrategias de exposición, cómo vamos a manejar las recaídas o los días malos. Y aparte, cosas más generales que podemos meter en el workbook, si creemos que son relevantes, pues pautas de higiene del sueño, ¿no? No me voy a detener a explicaroslas, seguramente os las sabéis, ¿no? Consejos de nutrición o hidratación, manejo del estrés. Yo hay pacientes a lo mejor en el que ya les invito, ¿no? En el cuaderno y les pongo pues, posibles vídeos o apps que pueden utilizar en el que empiezan a explorar técnicas de relajación corporal o de mindfulness, ¿no? Como Headspace. Bueno, a lo mejor no están preparados o, no, o piensan que les va a costar mucho hacer algo muy intensivo de ese tipo de terapias, pero bueno, para que empiecen a practicar y a familiarizarse con ellas, pues también lo podemos apuntar ahí. Y ahora nos vamos a pasar a la parte de dolor. Pero bueno, ya habéis visto que todo lo que hemos visto antes nos sirve también muchas veces para la educación en dolor, ¿no? El manejo de los síntomas. Y aquí os traigo este artículo en el que nos dice, ¿no?, que los trastornos neurológicos funcionales son comúnmente vistos en las unidades de dolor. Y aquí os traigo esta review que se publicó el año pasado, que nos dice que el dolor es más comúnmente reportado en estos pacientes más que en otras enfermedades neurológicas. Y ahí veis un poco del análisis de los pacientes, los porcentajes, ¿no?, de los síndromes dolorosos más frecuentes. Y lo primero es qué entendemos por dolor, ¿no? Aquí os traigo la definición de la IAS, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el que nos dice que el dolor es una experiencia sensorial, emocional, desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Posteriormente a esa definición, publicada en el 2020, ha habido revisiones, ¿no?, donde una de las notas adicionales nos dice que el dolor es siempre una experiencia personal, influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Y ya nos va a decir que difiere dolor y no
nocicepción. Y esto va a poner en relieve pues, lo que ya sabemos, ¿no? La experiencia multidimensional e individual del dolor. Y cuando hablamos de dolor crónico, estamos únicamente hablando de un tipo de clasificación que es por el tiempo, la temporalidad. Crónico nos dice que es de más de 3 meses de duración. Para mí sí es más interesante esta clasificación, que es un poco por sus mecanismos, ya sea un dolor nociceptivo, neuropático o nociplástico. Generalmente, cuando pensamos en dolor asociado a trastornos neurológicos funcionales, pensamos más en el dolor nociplástico, de características nociplásticas, que ahora veremos qué es. Pero lo que quiero recalcar es que muchas veces pueden coexistir. Podemos tener un dolor nociceptivo y nociplástico y un dolor también neuropático y nociplástico. El dolor nociplástico y el trastorno neurológico funcional lo interpretamos como expresiones de la misma alteración del procesamiento del sistema nervioso central y pueden y deben manejarse conjuntamente. Para el que quiera profundizar sobre el dolor nociplástico, os traigo esta review publicada en Lancet en el 2021. No me voy a detener, pero bueno, sí que deciros que comúnmente este tipo de dolor se asocia a fatiga, a problemas del sueño, de memoria y del estado de ánimo, y que generalmente se presenta como dolor crónico de más de 3 meses de duración. Y lo que hemos dicho puede ser de manera aislada, como podría ser en un cuadro de fibromialgia, pero que puede ser también en estados mixtos, ¿no? Por ejemplo, un dolor lumbar crónico podría tener componente nociceptivo, dolor nociceptivo y también dolor nociplástico. Y su respuesta al tratamiento, pues sabemos que no responde bien a los analgésicos tradicionales, como los AINES o los opioides, pero sí el enfoque va a tener que ser más multimodal, ¿no? Por lo tanto, también si nuestro paciente está sí, con demasiados fármacos y no mejora su dolor, pues también es una oportunidad para hablarlo con el paciente, hablarlo con el médico responsable y ver si podemos ir reduciendo, ¿no? Para evitar tener menos efectos secundarios. ¿Y qué nos encontramos en la práctica clínica? Pues generalmente yo digo que nos encontramos estas dos situaciones. Pacientes que aunque presenten dolor, sí que vamos a poder proponerles entrar en un tratamiento de reentrenamiento motor y de recuperación de la funcionalidad, como el que nos ha presentado Beatriz en la ponencia anterior. Y para otros tipos de pacientes sería el paciente con un dolor muy limitante que no va a permitir ese abordaje de recuperación del movimiento de la funcionalidad de una manera tan intensa y acotada en el tiempo. Ya hemos visto que es un factor a tener en cuenta en la selección o en el triaje del paciente para el programa de rehabilitación. Y como bien ha dicho Bea, yo también lo pregunto en mi valoración, ¿no? ¿Cuál es tu top 3? ¿Cuáles son de todos tus síntomas los 3 que son más discapacitantes, más relevantes para ti? Y ordénamelos. Y si me dice que el primero es el dolor, por ejemplo, el segundo el insomnio y el tercero la ansiedad, pues ya sé que seguramente ese paciente va a necesitar un tratamiento mucho más específico para su cuadro de dolor, en el que vamos a tener que todos adaptarnos un poco pues, en la intensidad, en el tiempo de tratamiento y en los otros componentes del equipo que van a tener que participar antes de plantearle al paciente a lo mejor un programa tan específico como de reentrenamiento motor. En ambos escenarios, ¿qué vamos a necesitar? Una implicación activa del paciente en el proceso, como ya hemos visto. Entonces, el objetivo terapéutico va a ser disminuir progresivamente el dolor, ganar funcionalidad, mejorar la autoeficacia, recuperar la percepción o la agencia del miembro, la movilidad normal, ¿no? Romper esos ciclos de desacondicionamiento, de miedo al movimiento. ¿Y cómo? Pues el primero va a ser la educación. Ya hemos visto la educación que nos planteaba Bea sobre el trastorno del movimiento funcional, pues ahora vamos a tener que implicar también qué mecanismos pueden, ¿no? Compartirse con los del dolor crónico, y esto nos va a ayudar a modificar creencias sobre su condición. El segundo va a ser los tratamientos, las técnicas más o las estrategias más concretas más para el dolor, ¿no? Pues estrategias de exposición gradual, de desensibilización, de discriminación sensorial, la terapia en espejo, la realidad virtual. Ahí, en función del terapeuta, ahora veremos que esté más familiarizada con unas o con otras, ¿no? Entonces va a servir para retar cogniciones y expectativas. La idea es hacer una violación de expectativas, que el paciente experimente sin dolor, ¿no? En algún momento o con una menor cantidad de dolor, y eso va a ayudar a ir cambiando, ¿no? También las creencias. Y reeducación de patrones motores funcionales y sobre todo cómo lo integramos, ¿no? Cómo lo llevamos a la vida diaria del paciente. A veces en la valoración, cuando el paciente tiene este dolor tan discapacitante, me va a ser útil añadir otro tipo de escalas. Aquí os he puesto 3 que suelen ser frecuentes, como la de kinesiofobia medio al movimiento, catastrofización del dolor o autoeficacia. Y en general, cuando hablamos de dolor crónico,
tenemos como diferentes bloques, ¿no? de estrategias o de herramientas terapéuticas los terapeutas. El primer bloque sería la educación terapéutica, pues educación sobre neurobiología del dolor, que ya se ha hablado, cambios de creencias y comportamientos por parte del paciente, cómo generamos estrategias de afrontamiento más activas y no tan pasivas, educación en el ejercicio, en técnicas de relajación, incluso de regulación del sistema nervioso, todo el bloque de integración sensorial, tanto esteroceptiva, propioceptiva, interoceptiva, representación, técnicas de representación del movimiento, pues la imaginería motora, terapia en espejo, observación de acciones, y me voy a detener en esta última, que es el ejercicio terapéutico. Porque es lo que yo me suelo encontrar a veces cuando nuestros pacientes no han trabajado con otros fisios que quizá no tienen, que están más especializados en dolor, pero no tienen a lo mejor conocimientos actuales o cómo funcionan estos trastornos del movimiento funcional, y es que no debemos olvidarnos de cómo funcionan esos síntomas motores funcionales, ¿no? Porque si yo a un paciente que tiene dolor y trastorno del movimiento funcional le planteo ejercicios de movilidad, de fuerza, de resistencia, en el que los ejercicios van a ser específicos, analíticos, por grupos musculares, generalmente voy en contra o no voy a ir a favor de intentar mejorar mis síntomas motores funcionales por cómo funcionan esos síntomas, ¿vale? Entonces, el enfoque, aparte de ser lento y gradual, tiene que favorecer movimientos que impliquen a todo el cuerpo, más globales, más holísticos, como ya hemos dicho, que estén orientados a la función, evitando los ejercicios analíticos y específicos. Uso de movimientos implícitos, foco externo, automático, todo lo que nos han explicado antes. O sea, que tenemos que tener en la cabeza cómo es el reentrenamiento motor de estos pacientes. Un ejemplo, ¿no? Pues yo tengo un paciente con dolor lumbar, debilidad de miembros inferiores funcional y alteración sensitiva funcional, pues no le voy a poner a hacer ejercicios específicos en camilla de fortalecimiento de miembros inferiores o hacer sentadillas. Tendré que buscar otras formas de trabajarlo de manera mucho más implícita, más orientada a la tarea y a la función, donde esa parte también trabaje, pero sus síntomas motores van a mejorar también, no solo el dolor. Nos quedan 5 minutos. Pilar, por favor. Vale, fenomenal, gracias. O sea, no podemos, ¿no?, dar por el tiempo un poco técnicas para el dolor, porque el dolor es un tema complejo, de algo que yo sigo formándome en la actualidad, pero sí que quiero daros unos tips, ¿no? Cuando hablamos de educación en dolor, os traigo este artículo en el que yo pienso que habrá pacientes que necesiten muchos recursos, otros pacientes que necesiten muy pocos, pero al menos estos tres pueden ser la base para empezar a trabajar. Pues hacerle ver al paciente que dolor y daño no es lo mismo, no existe una correlación directa, hablar de la multidimensional del dolor, que piense que los pensamientos, las emociones y las experiencias previas influyen en el dolor, y ver el dolor como un sistema de sobreprotección, por lo tanto lo vamos a poder reentrenar. Aquí los terapeutas nos tenemos que buscar recursos educativos de apoyo con los que nos sintamos cómodos para poder trabajar con el paciente. Ahí os pongo algunas fuentes. El segundo, que ya se ha hablado del semáforo, creo, en alguna charla anterior, yo lo utilizo también, tanto para la exposición gradual al movimiento o al reentrenamiento sensorial, como la dosificación de la actividad, ¿no? Lo que le vamos a explicar al paciente es que queremos evitar el rojo, pero que muchas veces en el naranja, en el amarillo, en el ámbar es donde vamos a poder generar aprendizajes. Si yo estoy haciendo una exposición gradual a un movimiento, a un entrenamiento sensorial, el dolor se exacerba, estoy en naranja y consigo modular esa experiencia con técnicas de regulación, ¿no?, con movimiento, con lo que veamos, ¿no?, me va a generar una experiencia fisiológica positiva de ante el miedo a que apareciera un rojo, he podido modular esa sensación de dolor. Y como por último, promover en general en la terapia, ya sea de dolor, de fatiga, ¿no?, diría que es la diversión, el juego. Creo que Marcela en la siguiente presentación nos va a poder ayudar mucho con esto. Trabajar siempre cosas que sean significativas para el paciente y involucrarle en las elecciones, hacerle partícipe de cuando planteamos cosas en la terapia, que el paciente también pueda elegir, ¿vale? Y como conclusiones, pues que la fatiga y el dolor, como hemos visto, producen una discapacidad significativa en estos pacientes y alteran su calidad de vida. Por lo tanto, como terapeutas debemos generar recursos para evaluarlas y abordarlas. Que el tratamiento siempre va a comenzar por la educación, por una buena educación, y que nuestra labor también va a ser identificar estrategias de afrontamiento o comportamientos que perpetúen el problema. Que habrá que adaptar el tratamiento que nos plantean, ¿no?, muchas veces las guías, en intensidad, en duración y en componentes del equipo cuando estos síntomas son muy importantes,
que habrá que fomentar estrategias de autocontrol y de mejora de autoeficacia. Eso va a reducir el miedo de los pacientes a los síntomas y lo que hemos dicho, ¿no? Necesitamos una implicación activa del paciente en todo el proceso, por lo tanto tiene que haber una motivación por parte del paciente. Y nada, simplemente dar las gracias a todos y aquí os pongo la página que creé con Beatriz por si alguien quiere colaborar o quiere buscar recursos para pacientes o para profesionales. Muchas gracias.